más del 50% de las construcciones que hoy existen y que se están ejecutando están en etapa final. Eso quiere decir que en los próximos 6 a 7 meses deberían estar terminando estos proyectos y lamentablemente la tasa de inicio de nuevos proyectos es muy baja, lo que estaría generando un aumento en el desempleo en el sector de la construcción. A través de un decreto del presidente de la República se le dio 18 meses adicionales a estos proyectos o a estos permisos que estaban pronto a vencer. Si nosotros recordamos el capítulo anterior donde hablamos que existían 319 permisos que iban a caducar el 30 de septiembre del 2024, lo que generaría eventualmente un montón de proyectos que se verían perjudicados para no poder ejecutarse. Bueno, esto se tomó, fue una noticia muy importante para el rubro de la construcción, así que a través de un decreto firmado por el presidente de la República y por el ministro de Vivienda, se extendió la vigencia de estos permisos por 18 meses más. Un proyecto de construcción se demora 24 meses aproximadamente en ejecutarse. Cuando nosotros estábamos equilibrados respecto a la venta, la tasa de venta de un departamento o de un edificio era entre 20 y 25 meses. Es decir, yo lograba vender el 100% de mi edificio y podía tener y iniciaba un proyecto nuevo, porque entre que partía del proyecto y terminaba pasaban 24 meses y como esa es la tasa de venta de departamento, podía tener el capital suficiente para partir un nuevo proyecto. Y era escalable, es decir, yo terminaba un proyecto y partía otro. Bienvenidos, queridos amigos, a una sesión más del reporte mensual del único, grande y nuestro Doctor Construcción, en alianza con CBA Capacitación. El aplauso para usted, doctor. Muchas gracias otra vez. Otra vez estamos acá para el reporte del mes de septiembre. Esperemos que a todos los que nos escuchan les sea muy interesante las noticias que tenemos preparadas para hoy. Así es, porque el día de hoy, amigos míos, vamos a hablar sobre más del 50% de las construcciones actuales están en etapa final. Lo que agravaría el desempleo en el sector de la construcción. Se extiende vigencia de los permisos prontos a vencer. Se le ha dado más plazo a los 319 permisos que hablamos en el capítulo anterior. Pasa a segundo trámite ley que modifica la permisología. Acá estamos haciéndole seguimiento a esta importante ley que ahora tiene novedades. Municipalidad de Maipú lanza su plan regulador, doctor. Y a eso se le suma que el 62% de las comunas de la región metropolitana están reevaluando también sus planes reguladores. EFE recibe ofertas por la construcción del tren Santiago-Melipilla. Lo que le dará un importante impulso a los nuevos empleos para el sector de la construcción. Amigos constructores, bienvenidos a su canal de la construcción. Por supuesto, agradeciendo a la alianza entre Doctor Construcción y CBA Capacitación. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Doctor, partamos con la primera noticia acerca del 50% de las construcciones que están en etapa final. Bueno, como todos ya saben, existen muy pocos proyectos ejecutándose hoy en día en la región metropolitana y a nivel país en general. Y de acuerdo a los últimos análisis que se está haciendo a través de la Cámara Chilena de la Construcción y otras entidades, más del 50% de las construcciones que hoy existen y que se están ejecutando están en etapa final. Eso quiere decir que en los próximos 6 a 7 meses deberían estar terminando estos proyectos y lamentablemente la tasa de inicio de nuevos proyectos es muy baja, lo que estaría generando un aumento en el desempleo en el sector de la construcción. Doctor, preocupante. ¿Su estadística se basa más o menos a nivel nacional o se basa a nivel Santiago? A nivel nacional, de acuerdo a los últimos datos, existen 314 proyectos habitacionales que están pronto a terminar, 87 proyectos del ámbito de infraestructura pública, 60 proyectos en el ámbito comercial y 35 obras menores que están pronto a terminar, de acuerdo a este análisis y levantamiento que se realizó. Doctor, y usted que está más metido en el medio, ya asesorando empresas como inspección técnica, sabemos que la cosa se ve mala, pero ¿cómo se salva? O sea, bueno, ¿qué hay para adelante? Justamente lo que queremos hablar al final respecto a los proyectos de gran envergadura, como los proyectos de EFE, los proyectos de Metro, que son los prontos a iniciar porque ya recibieron oferta, son, entre comillas, un salvataje en cierta medida a estos nuevos proyectos y también impulsar el inicio de nuevos proyectos. Y para eso la Cámara Chilena de Construcción está preparando un set de nuevos
ideas para entregar al gobierno para poder iniciar prontamente nuevos proyectos. Doctor, y pasando a otro tema, ¿qué nos puede contar acerca de que se extiende la vigencia de los permisos que están prontos a vencer? Exactamente, en sintonía con lo anterior, en producto de que estos preproyectos se están terminando. El lunes pasado recién, a través de un decreto del presidente de la República, se le dio 18 meses adicionales a estos proyectos o a estos permisos que estaban pronto a vencer. Si nosotros recordamos el capítulo anterior donde hablamos que existían 319 permisos que iban a caducar el 30 de septiembre del 2024, lo que generaría eventualmente un montón de proyectos que se verían perjudicados para no poder ejecutarse. Bueno, esto se tomó, fue una noticia muy importante para el rubro de la construcción, así que a través de un decreto firmado por el presidente de la República y por el ministro de Vivienda, se extendió la vigencia de estos permisos por 18 meses más, lo que les da un poco más de tiempo a la empresa, a las inmobiliarias, para poder preparar o buscar financiamiento y poder ejecutar estos proyectos. Ahora, doctor, esta extensión, ¿se genera a solicitud de las diferentes empresas o se generó como una situación de emergencia a nivel gobierno? Fue una situación de emergencia a nivel gobierno. Esto Pero lo no, la tomó... empresa no lo pidieron. O sea, en parte sí. A través de la Cámara Chilena de Construcción se levantó este tema y se habló y se tuvo una reunión con el ministro Monte, el cual hizo las gestiones para que se extendiera a través de a través de un decreto que modifica la vigencia de estos permisos, que básicamente está orientado desde la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Ellos pueden hacer estos cambios de extender la vigencia de los permisos, en este caso por 18 meses más. Ahora, tu pregunta también es muy importante, Cristian, porque el problema es que muchas inmobiliarias y empresas particulares indicaron que esto fue una medida a medias, porque muchos de estos permisos además están esperando aprobaciones ambientales. En pocas palabras, tienen una aprobación de la Dirección de Obras Municipales para partir los proyectos, pero muchos de estos proyectos también están esperando aprobaciones ambientales. Y el Ministerio de Obras Públicas no tiene injerencia sobre las aprobaciones ambientales. Entonces, al final, muchos de estos proyectos también no pueden partir, a pesar de que se haya extendido el plazo, producto de que la tramitación medioambiental no está resuelta. Oiga, y cuando hablamos de esta extensión, en el capítulo anterior nos comentaba acerca que los proyectos propiamente tal había que tener como un boceto de arquitectura, no la especialidad hecha, pero sí se hacía en el camino. Ahora, ustedes como especialistas en el área de asesorar empresas o gerenciamiento de empresas, ¿cómo reciben esta noticia la inmobiliaria en el sentido de, ¿tienen ganas de ejecutar los proyectos o independiente que le den la extensión, ellos dicen, me dan la extensión, pero igual el mercado no está para construir? O sea, les da tiempo solamente, porque en rigor el problema del inicio de los proyectos tiene que ver con la capacidad que ha tenido el mercado inmobiliario de venta de departamentos de poder vender el stock actual de vivienda. Para que toda la gente que nos está escuchando más o menos entienda, voy a tratar de explicarlo de la manera más simple que puedo. Un proyecto de construcción se demora 24 meses aproximadamente en ejecutarse. Cuando nosotros estábamos equilibrados respecto a la venta, la tasa de venta de un departamento o de un edificio era entre 20 y 25 meses. Es decir, yo lograba vender el 100% de mi edificio y podía tener y iniciaba un proyecto nuevo, porque entre que partía del proyecto y terminaba pasaban 24 meses y como esa es la tasa de venta de departamento, podía tener el capital suficiente para partir un nuevo proyecto. Y era escalable, es decir, yo terminaba un proyecto y partía otro. Hoy la tasa de venta de departamentos es superior a los 30 meses. Es decir, yo me demoro un proyecto y medio en lograr vender la capacidad completa del edificio. ¿Qué eso ocurre? Que yo termino un edificio, pasa un plazo de 6 a 12 meses y aún así todavía no termino de vender los departamentos, entonces se vuelve más tarde el inicio del nuevo proyecto. Y eso se va, es una cadena que constantemente después el siguiente es más tarde, hasta que al punto después
la inmobiliaria, en vez de tener 3 a 5 o a 6 proyectos en paralelo en ejecución, terminan teniendo 1 o 2. O sea, doctor, este beneficio de extensión, por un lado, aporta a la inmobiliaria para que no tengan que presentar el proyecto nuevo y hacer o volver a ejecutar la acción del permiso. Exacto. Pero es una medida que por un lado ayuda, pero ¿cómo mejoramos el mercado de venta o cómo el gobierno apoya el mercado de la venta o incentiva la compra de los departamentos vigentes? Por un lado, o sea, se extiende el permiso, pero no hay otra medida quizás comercial como para incentivar la venta del proyecto actual para que puedan ejecutar nuevos proyectos. Hoy en la mesa hay 3 iniciativas que lamentablemente que son propuestas de la Cámara Chilena de Construcción, pero que lamentablemente el gobierno no ha tomado aún. Y digo aún porque la están evaluando. Ujú. Una es volver a reducir el IVA de la vivienda. ¿Ya? Recordemos que hace 5 años atrás solo se pagaba una parte del IVA en los proyectos habitacionales. ¿En la ejecución o el cliente final? Al final, en la ejecución y terminada en el cliente final, porque en rigor había un descuento del IVA, lo que se le llamaba el crédito a las constructoras, había un descuento del IVA y eso eventualmente también generaba un menor costo en la venta final del departamento, porque uno compraba con ese IVA menor. O sea, no compra con el 19%, sino que en algunos casos era el 6,65 o 12%. Ya, entonces se está planteando por el lado de la Cámara Chilena de Construcción volver a crear ese incentivo para bajar el precio de las viviendas. Eso por un lado. Por otro lado, se están buscando que se hagan tasas de preferenciales o subsidios al pie, que eso sí lo está de alguna u otra manera abordando el gobierno y está creando algunos subsidios para el pie, con aval del Estado, reducir algunas tasas preferenciales, pero lamentablemente lo está direccionando solamente a través del Banco Estado, lo que también perjudica un poco la movilidad de algunas personas para poder comprar en otras viviendas o es un poco más lento ese banco también para tramitar algunas cosas. Y la tercera iniciativa que se ve más lejana, ¿y por qué? Porque es más, por así decirlo, compleja políticamente, es lo que se la denominaba como la concesión de viviendas. Es decir, que el gobierno compre viviendas que están en stock y esas después las entregue como subsidio a la gente que necesita viviendas nuevas, etcétera, pero se las compra el sector privado en un ámbito de concesión. O sea, es decir, yo te compro un stock gigante yo voy a entregar esa vivienda con un precio menor o de arriendo menor y devuelvo ese monto en un X plazo de tiempo. Eso es un poco más complejo porque tiene que ver con un concepto más político y todo lo demás, pero las otras medidas son absolutamente aplicables. Y lo que mencionaba también los últimos documentos de la Cámara es que si, por ejemplo, se incorporaba nuevamente este crédito especial a las empresas constructoras, reducción del IVA, iba a haber un incremento importante en el inicio de nuevos proyectos porque se acelera la venta y eso iba a generar, al contrario, más empleo en la construcción en vez de desempleo. Oiga, doctor, hoy en día en construcción, pero el cliente final, todo esto en el concepto de la extensión de los permisos, sin cambiarme de tema. ¿Usted cree que afectó en el tiempo primero que las propiedades nuevas ahora pagan IVA? Porque Sí. antiguamente no pagaban. No, Y era un IVA menor, más que nada. Claro, pero no había el concepto de decirle al cliente, mira, la propiedad cuesta 3.000 UFs más el 19%. Entonces, Claro. ya no cuesta 3.000. No. Ahora, eso sumado a las altas tasas de interés que estamos diciendo que hoy en día, por mucho que hayan departamentos a la venta, las tasas del 5% están pidiendo la renta de 1.000.000, no sé, 1.600.000 sin tener ni un gasto. O mucho más. Claro. Y mucho más. Y antes también, y- cuando y- ya me tocó comprar, me financiar hasta el 90-95% de la vivienda y necesitaba solo un 5% del pie. Y hoy en día no es más del 80%. Claro, también. y entonces la pregunta va enfocada, si esas cosas, no sé si, obviamente no soy experto en la materia, pero ¿no hay incentivos en esos dos puntos como para que exista la compra, para que se mueva el mercado? Porque finalmente le estamos hablando que el mercado está frenado. Frenadísimo. Y el inversionista no va a invertir aunque le den más plazo, no va a desarrollar un proyecto que no se va a vender. Exacto. Porque ni siquiera es capaz de vender lo que tiene ahora, porque va a desarrollar otro. Y estos dos puntos, ¿qué cree usted? ¿Pegan muy fuerte en este trancamiento que tiene la industria inmobiliaria? En el ámbito habitacional sí, y es por eso que los proyectos están, y también lo comenzamos en unos capítulos anteriores,
los proyectos están pasando a ser renta residencial, más que venta, porque existe hoy en día como las barreras para poder comprar una vivienda son mucho más altas, los proyectos habitacionales se están pasando de venta a renta. Y lo que tú dices es muy cierto, si las barreras para poder comprar una vivienda nueva o una vivienda usada, pero las barreras de entrada respecto a tasa, porcentaje de pie, etcétera, son muy altas. Y la única medida concreta que se ha conversado, porque ni siquiera uno podría decir que se está evaluando seriamente, pero sí lo que se está conversando es este subsidio al pie. Es lo único concreto. Perfecto. Doctor, pasando a otro tema, hablemos acerca de este trámite que ya veníamos revisando en los capítulos anteriores que simplificaba la permisología. Claro. De hecho, hace un poquito creo que vi un artículo de algún colega en LinkedIn que ya se empezó a masificar, que ya las municipalidades no tenían tanto poder como antes. O sea, ¿en qué estamos en ese Exactamente, sentido? mira, hay muchas novedades respecto a este tema. La verdad, no es una medida inmediata, pero sí, por ejemplo, también va de la mano un poco con lo anterior, con la cantidad de permisos que se vencen y que están en espera para poder iniciar proyectos. ¿Por qué? Hoy en día el trámite para poder aprobar un permiso en algunas comunas era superior a 2 años. Y es porque se tienen que pedir muchos permisos y hay mucha documentación que es innecesaria, no por un tema de que no se respeten las leyes medioambientales, sino que, por ejemplo, para, por ejemplo, instalar baños en la obra, tú necesitas una aprobación directa de la Seremi. O la aprobación, o para recepcionar, por ejemplo, una piscina en un edificio, tú tienes que hacer también todo un ingreso del proyecto a la Seremi, tienes que recibir una aprobación y muy probable te tengan que visitar. Todo eso está en el proyecto de ley, está cambiando, por ejemplo, a declaraciones juradas, a documentación más simple, de manera de destrabar el alto nivel de solicitudes en las principales áreas de aprobación de las municipalidades y poder enfocarse solamente en los proyectos más importantes. Es decir, ¿qué es lo que más beneficiaría aquí? Punto uno, los proyectos más chicos, ¿ya? Por ejemplo, hubo un cambio, los constructores que nos escuchan seguramente lo saben, cuando antes hablábamos del ACE2 y ahora hablamos del IMIV. El ACE2 antes estaba el ACE2 y estaba el ABB, que era el análisis vial básico, y después pasó a todo ser IMIV y al final los plazos se extendieron porque todos entraban por la misma ventanilla. Bueno, este proyecto de ley también los diferencia. Los proyectos que son mucho más complejos van a tener los trámites normales y los otros van a tener que necesitar solamente una declaración jurada. Entonces, definitivamente va a ayudar mucho a los proyectos que se acelere. Y esta noticia en particular habla de que la Cámara de Diputados, que es la Cámara que más se demora en tramitar los proyectos, ya dio la aprobación del proyecto de ley y pasó al segundo trámite que viene siendo el Senado. El Senado normalmente se demora bastante menos que la Cámara de Diputados, así que todos esperamos que en los próximos 30 días, muy probablemente esté aprobado el proyecto de ley y pueda pasar a promulgación. Doctor, una consulta antes que se me pase, porque yo creo que yo no conozco la sigla, pero quizá otro colega tampoco la conoce. ¿Qué significa IMIV? Es el informe de mitigación vial, ¿ya? Es un proceso mucho más largo que divide el proyecto o el ingreso del impacto que tienen los vehículos y el tránsito de camiones sobre el radio urbano. Entonces hay varias categorías dependiendo de la capacidad o la cantidad de vehículos que el proyecto va a llevar al sector. Uno entra a diferentes categorías. Y antes habían dos tipos si uno tenía menos de 200 autos, por ejemplo, dentro de un proyecto, era un análisis vial básico y más de 200 era un ACE2, que era un estudio sobre el tránsito urbano. Y esos dos ya quedaron obsoletos. Obsoleto, y solamente se habla hoy de IMIP, que tiene diferentes categorías. Ah, perfecto, mira, aprendimos algo nuevo el día de hoy. Doctor, me gustaría también que revisáramos acerca de lo que sucedió en la municipalidad de Maipú con este concepto de que acaba de lanzar un plan regulador. De partida, no sé si nos puede definir qué significa tener un plan regulador y qué significaba no tener uno. Bueno, el plan regulador es el plan comunal que regula, por ejemplo, alturas máximas, porcentaje de ocupación de suelo y el tipo de uso de suelo que va a tener diferentes sectores en la misma comuna, ¿ya? No están obligados por ley a tener un plan regulador las comunas.
pero sí obviamente es súper deseable porque es tu planificación de cómo quieres que se construya en tu comuna. Porque todos estos planes reguladores tienen que estar en el marco de de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Entonces, es solamente una planificación, por eso es un plan regulador. Ahora, ¿cuál es el concepto? Que en medida de que las municipalidades modifiquen demasiado su plan regulador, genera incertidumbre, porque volviendo un poco a los temas que hoy en día están atrasando los nuevos proyectos, es que si yo constantemente estoy modificando, por así decirlo, las reglas del juego para poder construir en mi comuna, obviamente los jugadores no quieren jugar. Y en este caso son no solamente inmobiliarios, sino que pueden ser, por ejemplo, una cadena de supermercados, un colegio o cualquier tipo de institución que quiera construir algo en la comuna. Si hoy puedo construir 6 pisos y mañana solo 3, eventualmente no me voy a arriesgar a comprar un terreno nuevo ahí. ¿Ya? Doctor, y sobre lo mismo, entonces, para que nos quede claro, si a mí me aprueban un proyecto o yo ya venía con un proyecto, de hecho, para ocupar el mismo ejemplo, mi proyecto está dentro de esta extensión que se realizó. Sí. Si modifican el plan regulador, a mí no me afecta. En teoría no. Es que ese también es otro problema que también tiene hoy. ¿Me puede afectar si es que tengo el proyecto aprobado? Eso ha sido un tremendo problema hoy, porque antiguamente todos pensamos que si tú tenías el proyecto aprobado, Ujú. está todo dicho. Pero ha existido casos donde la municipalidad ha impugnado el permiso en vista de que ha afectado nuevos planes reguladores, nuevos cambios, y eso ha entrado en demanda, judicialización, paralización de obra. Entonces, eso es lo que le llaman en el mundo más inmobiliario la incertidumbre del permiso de construcción. Entonces, Ok. muchos gente que ya se dedica mucho más a este tema, que es más del mundo inmobiliario. Yo quiero hacer un disclosure. Acá yo no estoy abogando por la inmobiliaria ni nada por el tipo, yo no trabajo en el mundo inmobiliario, pero sí me gusta y quiero que los proyectos de construcción partan. Entonces, en ese sentido, siempre se busca que las reglas y las situaciones, las aprobaciones sean buenas en el tiempo, o sea, se mantengan en el tiempo. Entonces, estas modificaciones, cambios que puedan impugnar permisos, la verdad solamente genera incertidumbre y al final los proyectos no se atreven a partir, más que nada. Sí, pues, ahí viene el tema, porque cuando se compra un terreno, hay una idea previa de qué se quiere hacer, claro, pero Exacto. si me cambian las reglas del juego, es como, quiero comprarlo para hacer un edificio de 20 pisos, pero no sé si se puede. Y esto ha ocurrido en los dos casos, o sea, en el sentido de que han habido sectores o predios, por ejemplo, que tienen uso agrícola. Y si tienen uso agrícola, tú no puedes construir. Pero se le cambia el uso en el plan Mm. regulador y termina siendo un uso urbano, rural. Entonces sí puedes construir y automáticamente ese terreno aumenta de valor. Y eso ha incrementado y las ventas de esos terrenos. Entonces Sí. también pasa de forma positiva y a la vez también negativa. Si yo tengo un terreno que puedo construir hasta 10 pisos, después se cambia a través del plan regulador y puedo construir solo 3, también ese terreno baja de valor. ¿Ya? O sea, ocurre en los dos sentidos. Muy bien, bueno, sigamos conversando y ahora nos vamos al tema de F. Bueno, Sí. esta ya es una noticia positiva para nosotros los constructores. Bueno, ¿qué pasa con F? Bueno, como siempre ya nos ha gustado en este programa, necesitamos terminar positivo, ¿cierto? Estuvimos hablando de proyectos que se terminan, estuvimos hablando de extensión de vigencias de permisos que estaban a punto de caducar y se extendió, pero es también una medida a media. Estamos hablando de la permisología, los problemas y que la ley siga avanzando. Y de estos cambios reguladores que ayudan a las comunas a planificar cómo se tiene que construir a los vecinos, pero también de otra forma afecta la incertidumbre. Entonces, quise cerrar esto con una buena noticia. Hoy en día existen muy importantes proyectos de construcción, y esto es para todos. Existen al menos dos muy importantes que los lleva F en particular. Una es que es el tren Santiago-Melipilla, y el otro es el tren Santiago-Batuco, ¿ya? El proyecto Santiago-Melipilla es un proyecto de 1.877 millones de dólares para la ejecución y está dividido en dos tramos: Santiago-Mayoco, Mayoco-Melipilla. Es decir, y son proyectos de 50 meses de ejecución.
O sea, son proyectos importantísimos de gran inversión y por eso y una buena noticia es de que ya se hizo la recepción de ofertas oficiales para la construcción, lo que hace ya entrar en tierra derecha, que prontamente pues, tengamos un adjudicado y inicie los proyectos y la construcción. Doctor, y me nace una gran duda. Esto es de nicho. O sea, la construcción de ferroviaria o de ferrocarriles, una oficina técnica, por ejemplo, de un edificio habitacional, ¿tiene cabida laboral acá? Por si alguien se lo está preguntando. Sí, la tiene porque nunca han existido proyectos de esta envergadura. Pensemos que hoy se están ejecutando, por ejemplo, proyectos de metro, se están ejecutando proyectos de obras viales como Américo Vespucio Oriente. Entonces, los profesionales viales o que tienen experiencia en este tipo de proyectos están medio ocupados. Entonces, estos proyectos que son gigantes, porque son proyectos gigantes, necesitan una gran dotación de profesionales, dotación que hoy el mercado no tiene. O sea, necesariamente van a tener que ir a buscar oficinas técnicas, ingenieros constructores, profesionales de terreno de otros rubros, que obviamente se manejen mucho mejor en obras civiles, que tengan conocimiento, por ejemplo, de compactación de suelo, etcétera. Y si tienen algo de que hayan podido trabajar en algún tipo de mantención de vía o algo por el estilo, o obras viales, mejor todavía. Pero son proyectos gigantes. Y es más, luego de esta entrega de ofertas, que es Santiago Melipilla, viene Santiago Batuco, que es un proyecto igual de ambicioso, con pasos bajo nivel. Este proyecto, gran parte de este proyecto es soterrado, túneles, etcétera. Entonces, la dotación para ejecutar estos proyectos de profesionales de la construcción, contratistas, subcontratistas, proveedores de materiales, es importante. Y como son estos líneas férreas con estaciones, también hay profesionales que puedan estar trabajando en términos de climatización, instalaciones eléctricas. O sea, es una buena noticia y hay cabida en estos proyectos por el tamaño de lo que son para todos los profesionales de la construcción. Doctor, y bueno, hay un tema que me gustaría que usted como especialista del área BIM y conoce de ese mundo, nos comentara un poco. Sabemos que el plan BIM se terminó. Ujú. El proyecto que queda es Construye 2025, Sí. que está a la vuelta de la esquina, que se va a acabar. ¿Cómo va a afectar esto al rubro y cómo ve usted el futuro de estos planes? Claro, es una pena. Yo creo que los que estamos orientados en todo lo que tiene que ver con vino, productividad, nos afecta bastante que estos proyectos son proyectos, para que la gente que nos escucha, son proyectos Corfo. Corfo entrega incentivos y obviamente el aporte económico para que estos planes generen planes a largo plazo. Plan BIM partió, creo, si no mal recuerdo, en el 2012, 2013, para incentivar el uso del BIM en la construcción y en el rubro. El año pasado, si no mal recuerdo, fue cuando se terminó la cantidad de años que ellos tenían previstos para hacerlo. Y Corfo decidió que ya habían cumplido su objetivo. O sea, el nivel de penetración BIM, si bien no es perfecta, sí ha alcanzado niveles importantes. O sea, ya todos más o menos conocen el concepto, hay grandes empresas e instituciones que están capacitándose, hay otras áreas como el CCI, que él construye para construcción industrializada, CETEC, etcétera, CIPIX, que ya están abordando la parte BIM. Por lo tanto, Corfo, en ese sentido, no sé el cómo, ni cuándo, decidió que el proyecto terminó su ciclo y no renovó un nuevo ciclo. Entonces son proyectos que tienen un principio y un fin, y cuando llega ese fin, lamentablemente se tiene que reevaluar si se vuelven a generar nuevos recursos para que siga extendiéndose en el tiempo o se termine. En este caso, se terminó. Y después del 2025 no tenemos nada programado. Todo depende. Por ejemplo, el otro proyecto que está, que es el Construye 2025, ha hecho muy buenas iniciativas, pero a diferencia, para mi percepción, todavía hay mucho que hacer en productividad. Ese proyecto, el Construye 2025, tiene tres focos: productividad, sustentabilidad y uso de recursos. Y para mí todavía falta mucho que hacer ahí. Entonces, a diferencia de Plan BIM, que logró sus objetivos bastante bien, hizo muy bien la pega, por eso da bastante pena lo que pasó, hizo muy bien la pega y logró llegar a los niveles
que, entre comillas, pues, dejaron conforme a Corfo. En cambio, el Construye 2025 tuvimos una pandemia, veníamos creciendo en temas de productividad, tuvimos una pandemia entre medio, volvió a bajar y ralentizar el uso o el aumento de productividad dentro del sector de la construcción. Por lo tanto, para mí, ese proyecto podría ser reevaluado para continuar porque todavía falta mucho que hacer en ese ámbito. Doctor, le agradezco su tiempo por Sí. habernos reportado todo lo que pasó en el mes de septiembre de 2024 acá en su programa ya, el programa Muchas de Doctor gracias. Construcción. Bueno, y cualquier duda, como siempre, ustedes me pueden buscar a través de LinkedIn, Instagram o TikTok, Doctor Construcción. Pueden ver las cápsulas también que genera CBA Capacitación, obviamente, y siempre estoy atento a cualquier duda, consulta, comentario, etcétera. Doctor, Muchas bueno, gracias. esperamos que este mes de octubre la cosa mejore y tengamos buenas noticias. Sí, sin duda. Yo soy un optimista del sector, estoy viendo que las cosas están cambiando, se están moviendo mucho más, así que esperemos que dentro de lo que queda de este año tengamos nuevas noticias y nuevos inicios de proyectos tan importantes como este último que conversamos. Amigos míos, llegamos hasta el final de este episodio junto a Doctor Construcción. Bueno, muchísimas gracias a todos y como siempre nos vemos en el siguiente episodio del podcast de CBA Capacitación.